El mundo del que te han hablado es solo la punta del iceberg. Detrás de historias famosas, hay curiosidades que cambian por completo la forma en que vemos la riqueza, el poder e incluso la esperanza de vida. ¿Sabías que existe un país donde la edad media alcanza los 27 años y que un solo estado de Estados Unidos vale más que 5 países desarrollados juntos? Esta información no solo es interesante, es poderosa. Cuando descubres estas realidades ocultas, empiezas a ver oportunidades donde nadie más las ve. ¿Y la mejor parte? No necesitas años de estudio, simplemente absorbe este conocimiento y úsalo a tu favor. Así que, si quieres liberarte del sentido común y entender cómo funciona realmente el mundo, agárrate fuerte. Lo que vas a aprender hoy es el tipo de cosas que pocas personas saben y aún menos aplican. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué significa realmente ser de mediana edad? Bueno, en la mayor parte del mundo imaginamos que esto sucede alrededor de los 45, 50 años. Pero en la República Centroafricana, la curiosidad es chocante. La mediana edad llega a los 27 años. Esta marcada diferencia nos obliga a reflexionar sobre algo profundo. Mientras algunos planean un intercambio y un posgrado, otros ya están a mitad de camino de sus vidas. Es como si el tiempo corriera a diferentes velocidades dependiendo de dónde naciste. Estas disparidades en salud, nutrición y acceso a recursos básicos determinan lo que es posible vivir y soñar. Ahora imaginemos, si un joven de 27 años de nuestra ciudad está pensando en comprar su primer coche, ya se le considera un adulto maduro, muchas veces con una familia y responsabilidades que ni siquiera podemos imaginar. Para quienes quieran profundizar en este tipo de curiosidades, libros como Factfulness de Hans Rosling aportan una dosis de realidad y ayudan a comprender estas diferencias sin hacer juicios apresurados. Así que si aquí posponemos los sueños pensando que todavía es pronto, en otros lugares la carrera contra el tiempo es mucho más literal. Y esto abre espacio para una reflexión aún más intrigante sobre las construcciones humanas monumentales que desafían al tiempo mismo. Cuando hablamos de grandes edificios, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de la Gran Muralla China serpenteando entre montañas, ¿verdad? Pero lo interesante que poca gente sabe es que su extensión es mayor que la distancia entre Londres y Sídney. Es como si alguien hubiera decidido construir un muro alrededor del mundo, solo para dejar claro quién está al mando. La hazaña es tan grande que ni siquiera el río Nilo, el más largo de África, se acerca. El muro es 3 veces más grande. Y pensar que, con toda la tecnología actual, construir algo así todavía sería un gran desafío. En la práctica, sería como construir 50 autopistas entre Río y Sao Paulo, una sobre otra. Es el tipo de proyecto que nos enseña acerca de la visión a largo plazo. No se trataba solo de proteger el presente, sino de proteger a las generaciones futuras. ¿Quién sabe? Tal vez esta curiosidad te inspire a pensar en grande. Ya sea tu proyecto de vida, tu carrera profesional o incluso algo tan sencillo como ese curso que siempre has pospuesto. ¿Te has parado alguna vez a enumerar cuál sería tu propia gran muralla? Y mire qué curioso. Al estudiar estos megaproyectos, empezamos a entender la lógica de proyectos que abarcan siglos, como las pirámides de Egipto o las catedrales medievales. Y hablando de edificios impresionantes, prepárense, porque la siguiente historia trata de un lugar tan vasto que, si fuera un país, dejaría a todos atrás. ¿Conoces esa sensación de viajar durante horas y seguir en el mismo estado? Ahora imagina cruzar Siberia, y seguir adelante, como si el mundo no tuviera fin. La curiosidad aquí es simplemente surrealista. Si Siberia fuera un país independiente, sería el más grande de todos, dejando incluso a Brasil y Estados Unidos en el polvo. Solo pensar en el tamaño hace que se pierda el sentido de la escala, ¿verdad? Pero lo más impresionante no es solo el tamaño, es el vacío. Siberia es uno de esos lugares donde la naturaleza grita más fuerte que las ciudades. Imagina ciudades que están a días de distancia una de otra, bosques que parecen interminables y temperaturas que hacen que el congelador de tu casa se sienta como un spa. Y aquí va un consejo práctico. Si te gusta esta ola de curiosidad por la inmensidad, series como Expedición Desconocida, en Discovery, y son geniales para embarcarte en exploraciones épicas sin moverte del sofá. Y en medio de esta inmensidad helada, hay una riqueza oculta que muchos ignoran: minerales, petróleo, historia viva. Pero si eso suena gigantesco, esperen a ver cómo un solo estado, mucho más compacto, logra generar riqueza como pocos otros lugares del mundo. A veces crecemos escuchando que Escandinavia es el paraíso en la Tierra: salud perfecta, educación impecable y seguridad envidiable. Y de hecho, son modelos de calidad de vida. Pero he aquí un dato sorprendente:
Sumando todas las economías de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, el valor sigue siendo menos de la mitad del PIB de California. Un solo estado norteamericano supera a 5 naciones altamente desarrolladas juntas. Esta es una gran lección sobre la riqueza y la concentración económica. California es el hogar de gigantes como Apple, Google, Tesla. Es como el corazón financiero y tecnológico del planeta, latiendo a un ritmo acelerado. Si desea consejos prácticos sobre cómo aprovechar este poder de innovación, comience por estudiar las tendencias tecnológicas y empresariales de California. Libros como Zero to One de Peter Thiel son un buen punto de partida para cualquiera que quiera subirse a esta ola de conocimiento y curiosidad. Y si un solo estado puede tener más poder económico que varias naciones juntas, imaginemos el impacto que pueden tener las diferencias demográficas. Especialmente cuando hablamos de lugares donde la gente vive casi 4 décadas más que en otros. Resulta casi increíble pensar que mientras que la edad media en Mónaco es superior a los 55 años, en Níger apenas llega a los 17. Un dato tan interesante arroja luz sobre realidades completamente diferentes. En Mónaco, la vida se trata de vivir intensamente y divertirse. En Níger, lo importante es la supervivencia y la resiliencia desde una edad temprana. Imagínate vivir en un lugar donde ser abuelo a los 35 años es normal. Sí, esto sucede en Níger. Estas diferencias son más que solo números. Dan forma a la cultura, a la economía e incluso a los sueños. En Mónaco es habitual planificar la jubilación a los 70 años. En Níger, la expectativa general es tener hijos antes de los 20 años. Si quieres profundizar aún más en esta curiosidad, vale la pena ver documentales como La vida en un día, que muestran estas realidades paralelas de una forma emocionante y muy cercana a la nuestra. Estos contrastes también nos muestran hasta qué punto la estructura de una sociedad influye en el destino individual. Y hablando de pequeñas naciones que sorprenden al mundo, prepárense para descubrir cómo un país diminuto puede tener un peso económico gigantesco, mucho mayor que el de los gigantes africanos juntos. Cuando hablamos de poder económico, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de países gigantes y populosos, ¿verdad? Pero entonces llega Suiza y lo arruina todo. Una curiosidad sorprendente. Con menos de 9 millones de habitantes, menos que la ciudad de Sao Paulo, Suiza mueve más dinero que 3 grandes naciones africanas juntas. Es una prueba de que la calidad a menudo supera a la cantidad. ¿Y cuál es el secreto de este mini poder? Innovación, estabilidad política, educación de vanguardia y, por supuesto, esa manera suiza de hacer todo con precisión. Si quieres un ejemplo práctico de cómo aplicar esta mentalidad a tu vida, empieza a invertir en habilidades de alta calidad. Aprender idiomas, comprender inversiones, como los fondos suizos, e incluso estudiar negociaciones internacionales pueden abrir puertas que muchas personas ni siquiera saben que existen. Son pequeñas acciones que, combinadas, crean un efecto Suiza personal, una gran curiosidad para quien quiere crecer. Ahora bien, si Suiza ya impresiona por su minúsculo tamaño y gigantesco poder, imaginemos las sorpresas que esconden detalles geográficos que casi nadie nota en el mapa. Cuando miramos un mapa todo parece tan obvio, ¿verdad? Japón en la cima, Dubái en el medio, Australia en la parte inferior. Pero entonces ocurre un giro curioso que lo arruina todo. El punto más al sur de Japón está más cerca del Ecuador que Dubái. Es más, Yakarta, la capital de Indonesia, está más cerca de Perth, Australia, que de la moderna Sydney. Te mareas, ¿verdad? Estos detalles muestran cómo nuestra percepción de la distancia puede ser completamente engañosa. Y sepan que esto no es solo para hacer conversación en una fiesta, no. Comprender la geografía real ayuda en los viajes, las inversiones internacionales e incluso en la planificación profesional. ¿Quieres algunos consejos prácticos? Estudie mapas con proyecciones realistas. Como la proyección de Peters, es una lección de curiosidad sobre el mundo que cambia la forma en que vemos las oportunidades comerciales y culturales. Saber dónde están realmente las oportunidades, que está lejos y que está cerca, puede ser la clave para avanzar de forma más estratégica en la vida. Y cuando entiendes estos matices, queda claro que el mundo está mucho más lleno de posibilidades de lo que parece a primera vista. Ahora dime, después de descubrir tantas curiosidades que la mayoría de la gente ni siquiera imagina, ¿seguirás viendo el mundo de la misma manera? ¿O utilizará esta nueva perspectiva para tomar decisiones más inteligentes y estratégicas en su vida? La diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan está precisamente ahí, en quienes tienen el coraje de ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿qué tal si empezamos hoy? ¿Qué puedes cambiar ahora, sabiendo todo lo que has aprendido aquí? Deja un comentario. ¿Cuál de estos descubrimientos te abrió más la mente? Me encantaría leer e intercambiar ideas contigo. Y por supuesto,
Si quieres seguir explorando conocimientos que realmente hacen la diferencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera, con cada nuevo vídeo, siempre estarás un paso por delante del resto. Cohete.